La intención de este video es dar a conocer la historia de la radio en el mundo y la radio educativa, promoviendo la importancia que ha tenido esta como un recurso educativo imprescindible en el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. De esta manera, tocaremos datos importantes de sus orígenes, haciendo mención a 10 datos importantes de su historia, así como su evolución en el ámbito educativo desde los años 50 hasta la actualidad. 10 datos sobre el origen de la radio en el mundo. 1. En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricas. 2. El ruso Alexander Popov fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. 3. Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897. 4. Mientras Alexander Popov es reconocido en Europa como el inventor de la radio, en Occidente es más representativa la figura de Nikola Tesla. 5. El italiano Guillermo Marconi realiza en 1899 la primera transmisión de radio a través del Canal de la Mancha, a una distancia de 48 kilómetros. 6. Para mediados de los años 90, el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht propuso que la radio podría ser interactiva si pasaba de ser un medio de distribución a ser una herramienta para la comunicación. 7. El ingeniero y comandante español Julio Cervera es uno de los genios poco conocidos de la historia de la radio, gracias a la invención del primer sistema técnico con el cual logró transmitir la voz humana entre Alicante e Ibiza en 1902. 8. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó los derechos de las patentes a Tesla y no a Marconi por la invención de la radio. 9. Los primeros boletines de información, con noticias de actualidad y deportes, fueron emitidos en 1922 desde París por Maurice Binot, gracias a la emisora Radiola y la agencia de noticias Havas. 10. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó el radioteatro La Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión extraterrestre a la Tierra. La narración provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, ya que muchos ciudadanos pensaron que esos hechos eran reales. Desarrollo histórico de la radio educativa. La radiofusión educativa comenzó poco antes de la Segunda Guerra Mundial con trabajos experimentales en Estados Unidos y Europa. En los años 50, la radio era concebida como un instrumento complementario de la enseñanza reglamentada que se impartía en los centros educativos y como sustitutiva de las clases presenciales. Las escuelas radiofónicas demostraron que era posible hacer educación popular en el campo de la educación formal y por radio en combinación con otros medios. El trabajo de muchas radios populares se orientó a la educación no formal, destinada a adultos mediante el desarrollo de la participación ciudadana. Se trataba de que la radio se convirtiera en un medio de comunicación efectivo para las comunidades en las que operaba. En la década de los 60, el éxito de las experiencias radiales atrajo la atención de organismos internacionales como la UNESCO. Entre los 70 y los 80, la función de la radio educativa consistía en apoyar a las organizaciones populares. Así, estos medios se erigieron en canales de expresión popular, sin relacionarse con las radios comerciales. En la década de los 70, la radio educativa comenzó a redefinirse y a intentar competir con emisoras comerciales por la búsqueda de audiencias masivas.